A continuación, el profesor Luis Peña explicará el tema de probióticos en relación con la evidencia científica. Luis es catedrático de pediatría de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y jefe de sección de gastroenterología y nutrición pediátrica del Hospital Universitario Materno-Infantil de Las Palmas y actualmente es presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría de Las Palmas. Aprovechamos para que tras esta primera sesión o esta primera ponencia y esta segunda que se va a hacer ahora, quien quiera hacer preguntas las puede hacer por email a preguntaspediatria@gmail.com. Cuando quieras, Luis. Buenas tardes a todos. ¿Se me oye ahora? Sí. Sí. El término probiótico viene del griego bios, que significa vida, y está en contraposición al término antibiótico, que es el término antivida. Los probióticos fueron definidos por la FAO y la OMS en el año 2002 como microorganismos vivos que, al ser administrados en cantidades adecuadas, ejercen una acción beneficiosa sobre la salud del huésped. Entonces es importante que estos probióticos tengan un efecto sobre el humano. ¿Por qué ha surgido todo el tema de los probióticos? Si vemos la historia un poco de la evolución humana, vemos que hace aproximadamente 4.570 millones de años aparece la Tierra. Se calcula que hace 4.000 millones de años aparece la vida con las primeras formas de bacterias y arqueas que evolutivamente fueron evolucionando hacia las células eucariotas, las células con núcleo, 1.500 millones de años. 600 millones de años los animales, 7 millones de años los homínidos, 2 millones de años el género Homo y 200.000 años el Homo sapiens, que empezó a pintar las cuevas de Altamira. Por tanto, vemos que las bacterias nos preceden en la evolución casi 3.800 millones de años. ¿Qué ha pasado? Tenemos una adaptación mutua entre estas bacterias, entre estos virus, estos hongos, etc. En el organismo se calculan que hay aproximadamente 10 a la 14 bacterias de 1.000 especies distintas sobre el millón que hay en la naturaleza y solamente 4 filos de los 22 que hay en la naturaleza. Aproximadamente 10 elevado a la 13 hongos, hay arqueas y protozoos indeterminados, virus bacterianos que modulan muy bien todas las bacterias que hay en el organismo. Tenemos bacterias propias que tienen una huella dactilar, aproximadamente pesa 2 kilos y, como hemos hablado, tienen un polimorfismo para poder convivir nosotros con ellas y ellas con nosotros. Aproximadamente se calcula que estos microbiotas que se encuentran en muchas localizaciones del organismo, no solo a nivel intestinal, aunque suponga el colon el 70% de las bacterias, aportan, en este caso al humano, aproximadamente 1 millón de genes. Depende también, no sabe bien si esto es cierto o no, y también depende de la cantidad de bacterias que podamos tener unas personas con otros, sobre los 23.000 que tiene el ser humano. Por tanto, la interrelación que hay entre uno y otro está muy clara. En este sentido, cuando hay un desequilibrio de la microbiota, por el motivo que sea, lo que conocemos como disbiosis, y pueden aparecer unas ciertas enfermedades. En este sentido, pudiera, y así vamos a tratar de decirlo a través de la charla, el uso de probióticos, o sea, de estos microorganismos vivos que tienen un efecto sobre la salud humana. Hay muchos tipos, precisamente son lactobacilos, bifidobacterias, levaduras y otros, pero como verán hay muchísimos. Hay muchos lactobacilos, muchas bifidobacterias, muchas levaduras, quizás la más conocida es el Saccharomyces boulardii, y por tanto no todas sirven para todo. Esto los probióticos no es como una llave suiza que sirve para todo. No, tenemos que saber cuáles son las cepas más resistentes, las cepas más beneficiosas, que tengan los ensayos clínicos completamente bien establecidos para saber que tienen esa función. Por tanto, esto es fundamental. Las áreas, el mecanismo de acción que pueden tener los probióticos pueden ser muchos. No todos los probióticos tienen todos los mecanismos de acción, pero principalmente el primer mecanismo sería una competición por el espacio por los nutrientes. Digamos, estas bacterias compiten contra otras para que no estén ocupando ese nicho ecológico que tienen ellos. Cambian a un pH hostil, un pH bajo, en el cual no pueden vivir muchos otros microorganismos. Son capaces de producir antibióticos naturales. Por otra parte, tiene una producción muy importante de ácidos grasos de cadena corta, ácido graso volático,
volátiles acético, propiónico, butírico, con una gran importancia metabólica. Son capaces de mejorar la barrera intestinal, mejorando el moco que cubre todo el epitelio intestinal, con una producción de MUC2 y MUC3. Son capaces de conectarse a las células epiteliales, con lo cual las otras células malignas no son capaces de hacerlo. Por último, también es muy importante hoy en día saber el eje intestino-cerebro que tenemos, que tiene toda la microbiota, estas interconexiones que hay, y principalmente la función inmunológica que tiene, a través de las Toll-like receptors, que ahora hablaremos, y también de las células dendríticas. Importante cómo hace esta conexión y cómo hace todos estos efectos inmunológicos, que no vamos a entrar en ellos porque no es el motivo de esta charla. El efecto de los probióticos puede ser a muchos niveles. Los más conocidos son a nivel de tracto intestinal, también en inmunoalergia, genitourinario, en salud cardiovascular, sistema nervioso central, infecciones respiratorias, etcétera, que trataremos quizás las más importantes. Dentro del tracto intestinal, las más conocidas, las más estudiadas, son las infecciones del tracto gastrointestinal, la infección por Helicobacter pylori, la enfermedad inflamatoria intestinal, la enterocolitis necrotizante, el síndrome de intestino corto y los trastornos funcionales. Bien, con respecto a la diarrea aguda, voy a extenderme un poquito más. Sabemos que hasta el año 2014, antes teníamos claro de que la diarrea aguda, el tratamiento con probióticos era súper eficaz. De modo que sabíamos que tenía una alta eficacia en el inicio de la enfermedad en países desarrollados, con dosis altas, aproximadamente 10 elevado a 10 o elevado a la 11 unidades formadoras de colonia, y nunca en periodos menores de 5 días. La ESCAN, ya en el 2014, emitió este comunicado que para Lactobacillus rhamnosus GG, el Saccharomyces boulardii, había una evidencia de baja calidad por una recomendación fuerte, mientras que para Lactobacillus reuteri 17938 la evidencia era muy baja por una recomendación débil. Sin embargo, esto ha cambiado en los últimos años. En noviembre de 2018 salieron dos publicaciones en New England, conjuntamente, una en los Estados Unidos y otra en Canadá. Se usaron probióticos, una unión, el Lactobacillus rhamnosus, una serie grande, 943 niños, y otra, el rhamnosus con el helvético, tiene una serie grande, un estudio prospectivo, donde ellos hablaban de que no encontraban ninguna ventaja sobre el uso de estos probióticos, ni en la duración de la diarrea, ni en el número de diarreas por día. Sin embargo, aunque el estudio metodológicamente era correcto, se recibió muchas críticas a nivel mundial. Porque aunque era metodológicamente, estos tratamientos fueron iniciados tardíamente, mucho más de 48 horas, por lo cual esto ha quedado un poco en duda. Tal como estos trabajos que se publican posteriormente de la doctora Zajewska sobre el Lactobacillus rhamnosus, un metaanálisis muy importante de 4.208 niños, y encontraban que reducía la duración de la diarrea, que era más efectivo en los países europeos y que también reducía la duración de la hospitalización. Este otro estudio, también por el mismo grupo de la doctora Zajewska, sobre el Saccharomyces boulardii, comparándolo con placebo o con pacientes no tratados, también encontraba que reducía la diarrea aproximadamente en un día, aunque era una muy baja calidad la evidencia, y también reducía la hospitalización, y en general se recomendaba tratamiento con estos probióticos, uno u otro, en la diarrea aguda. También para Lactobacillus reuteri DSM 17938 encontraban también los mismos datos, todo esto comparando placebo con no tratamiento con el Lactobacillus reuteri, y reducía la diarrea también en 0,87 días y también la duración de la hospitalización. Con todo ello, este es un comunicado del grupo de trabajo de probióticos de la ESCAN, comite estas recomendaciones recién publicadas, donde hablan de que para Saccharomyces boulardii, el tratamiento de la diarrea aguda, la evidencia es baja, muy baja, una recomendación débil. Para Lactobacillus rhamnosus GG, una evidencia muy baja, una recomendación débil. Para reuteri DSM 17938, una evidencia baja a muy baja, una recomendación débil.
Y para el Ranoso 190702 y el Reuteri DSM 12246, una evidencia muy baja con recomendación muy débil. Sin embargo, la AGA, o sea, la Asociación de Gastroenterología Americana, habla solamente, su metaanálisis lo hace con estudios hechos nada más que en los Estados Unidos y en el Canadá, contraindica el uso de probióticos en la diarrea aguda infantil. Contra este comentario de la AGA o estas apreciaciones que ellos han hecho, también han surgido muchos comentarios a nivel internacional, como la Asociación Científica Internacional de Probióticos y Prebióticos, la Asociación Internacional de Probióticos, donde habla lo mismo que hablábamos al principio, y se habla también de parte de la Comunidad Europea, que esos estudios se han basado en tratamientos muy tardíos con estos pacientes y puede que esos resultados no sean los apropiados. Bien, pasando a otro tema, como la diarrea asociada a antibióticos, sabemos que hay muchos niños que al tomar antibióticos tienen efectos deleterios, sobre todo gastrointestinal, sobre todo con la amoxicilina clavulánico, con las cefalosporinas y con la clindamicina. Está claro que hoy en día es aconsejable en estos pacientes dar probióticos al inicio del tratamiento antibiótico. Esto tiene una evidencia moderada, con una recomendación fuerte para el Lactobacillus rhamnosus GG y para Saccharomyces boulardii. Para la prevención de clostridioides difíciles, es como se conoce hoy en día al Clostridium difficile, este es el nombre Clostridioides. Recomendaciones sobre todo para Saccharomyces boulardii, también otras combinaciones hasta 2 o 4, una evidencia baja y una recomendación condicional según las nuevas normativas que tenemos hoy para la medicina basada en la evidencia, que es el GRADE. Con respecto al Helicobacter pylori, recordar que en la infancia no se recomienda el tease and treat. O sea, lo que no se recomienda es tratar sistemáticamente a todos los niños con el Helicobacter pylori, sino tiene que ser un tratamiento individualizado. En este caso, cuando se hace la tripoterapia, sí que es aconsejable en estos pacientes dar un tratamiento con probióticos, ya que es un coadyuvante y disminuye los efectos secundarios. La recomendación baja, la evidencia es baja, y los más estudiados en este aspecto son el Lactobacillus GG, el Saccharomyces boulardii, el Casei, el acidófilo, el Johnson y el Reuteri 17938. Este es un tema de mucha actualidad que lleva muchos años en el candelero, que es la prevención de la enterocolitis necrotizante. Sabemos que los prematuros tienen una dysbiosis, muchos de estos niños están ingresados en unidades neonatales, son muchos pacientes han nacido por cesárea y se han hecho muchos estudios que son muy heterogéneos. En general, el estudio con el tratamiento con estos probióticos, sobre todo Lactobacillus brevis, Lacti bífido y otros, sabemos que disminuye la endotoxemia, disminuye la incidencia, disminuye la gravedad, disminuye la mortalidad y mejora la tolerancia oral. Siempre hay una cierta precaución en prematuros menor de 28 semanas de gestacional o que tengan menos de 1000 gramos, y la evidencia es moderada o alta, una recomendación condicional. Hay muchas unidades neonatales a nivel mundial que usan profilácticamente los probióticos para prevención de la enterocolitis necrotizante en las unidades neonatales. Con respecto al síndrome de intestino corto, algunos neonatos sobre todo que nacen con malformaciones, que hay que hacer una serie de resecciones intestinales, parece muy atractivo. Muchos pacientes tienen un sobrecrecimiento bacteriano, pues cambiar su microbiota intestinal, cambiarla por una microbiota, digamos, saprófita más beneficiosa. Sabemos que esta disbiosis que tienen estos pacientes provocan inflamación biocitaria y acaban provocando en los pacientes un trastorno del crecimiento. Se han ensayado el GG, el Johnson y el Plantarum y otros, aunque no hay evidencia en la actualidad sobre el uso en esta entidad concreta. Con respecto al cólico infantil, al cólico del lactante, bien, este es un estudio, un metaanálisis realizados en 345 lactantes y encontraban en estos pacientes una disminución del tiempo de llanto aproximadamente de 25,4 horas en estos pacientes, pero sobre todo en los pacientes que toman lactancia materna y menos cierto los pacientes lactantes que hacen lactancia artificial. Estas conclusiones llevan a que aconsejan usar el Lactobacillus reuteri
DSM-17938 en pacientes con cólico y alimentados con lactancia materna. La Cochrane no encuentra los mismos resultados. En 1886 niños encuentra una reducción de 44,26 minutos, aunque no hace una recomendación clara sobre este tema. Con respecto al estreñimiento funcional, al menos con los probióticos que conocemos o que manejamos en la actualidad, no hay evidencia de su uso o su mejoría del estreñimiento en la infancia, aunque hay algún estudio últimamente que parece encontrar algunos resultados en adultos. Y con respecto al dolor abdominal funcional, los estudios son bastante discordantes. Quizá hay algún otro estudio, un estudio como este de Yadrezin, donde encuentran una cierta mejoría en el tiempo de dolor y en la intensidad del dolor con el Lactobacillus reuteri, el DSM-17938. Ese es su primer estudio. Y un segundo estudio en pacientes con síndrome del intestino irritable. También se han encontrado una cierta mejoría con determinados probióticos. Esto es una serie de 5.545 pacientes, pero tampoco encuentran conclusiones al respecto. Y para usado el Lactobacillus paracaseiceae MSM no encuentra ninguna mejoría en el síndrome de intestino irritable. La AGA muy recientemente y al respecto no ve ninguna evidencia de tratamientos con probióticos en el síndrome de intestino irritable y no lo recomienda en esta patología. Con respecto al síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, el SIBO, ya sabe, se han querido de alguna manera usar probióticos cuando no responde a los antibióticos, o mejor usarlo como coadyuvante. En este sentido se han usado lactobacillus, sobre todo el GG, el Plantarum 299V, varias bifidobacterias, el Burkhardia, la combinación VSL3. En algunos de ellos se encuentran que disminuye los niveles de producción de hidrógeno y mejora las tasas de descontaminación, pero los estudios son bastante contradictorios. En este sentido, y quizás con la moda que tenemos hoy en día de muchos de estos pacientes de usar estas dietas FODMAPs, estas dietas FODMAP tampoco están efectas de algunos efectos secundarios. Recuerden que esta dieta FODMAP cambia la microbiota intestinal, disminuyendo los Fecalinobacterium, la Roseburia y los Coccidiales 14A, que son productores de butiratos. Son estos ácidos grasos volátiles que tienen un efecto metabólico muy importante en el organismo. Disminuye también varias bifidobacterias y lactobacillus, que son productores de lactato, y de las Archemenzia, que son conocedores de moco. Por tanto, también con estos tipos de dietas hay que tener un cierto cuidado. Con respecto a la enfermedad inflamatoria intestinal, realmente era muy atractivo el tratamiento con probióticos. Realmente los pacientes con la enfermedad intestinal tienen una alteración de la microbiota, sabemos claramente que lo tienen. Se han ensayado la combinación, el VSL3, que es una combinación de 8 cepas, la Escherichia coli Nisle 917, el Lactobacillus GG y otros. Aquí los estudios son contradictorios, ya que la ESCAN con la ECA en el año 2018 emitió su comunicado donde se podían usar, aunque con evidencia baja o muy baja, tanto en la inducción para la remisión como en el mantenimiento de la remisión como adyuvante. Sin embargo, los estudios ahora más recientes de la Cochrane y también de la AGA recientemente no recomiendan en la colitis ulcerosa. Está claro que no son eficaces en la enfermedad de Crohn, pero sí está claro que tiene su cierto papel en la pouchitis, o sea, la reservoritis, usando una combinación de 8 cepas u otras cepas con una evidencia muy baja. Bien, llegamos al trasplante de microbiota fecal. Realmente esto es una técnica ya que se está utilizando y es recomendable tanto en niños como en adultos para la infección recidivante por el Clostridioides difficile. Recuerden que el Clostridioides difficile es el antiguo Clostridium difficile. En estos pacientes hay una disbiosis clara, hay una multiresistencia a antibióticos y el trasplante de materia fecal, el trasplante de microbiota fecal, tiene un 94% de éxito. Está claro que esto tiene mucho desarrollo, todavía no están las indicaciones perfectamente establecidas
en la enfermedad inflamatoria intestinal no hay evidencia y se trata de alguna manera de buscar evidencia para el colon irritable, el síndrome metabólico, obeso, etc. Los individuos que vayan a ser los donantes tienen que ser donantes sanos, que no hayan tenido viajes, que no hayan tenido transfusiones, que no tengan alergias, que no tengan neoplasia, síndrome metabólico, enfermedades autoinmunitarias, etc. Tiene que ser un donante completamente sano el que pueda dar esta materia fecal para que pueda de alguna manera ser trasplantada al paciente. Sin embargo, el trasplante de microbiota fecal no es nada nuevo. Ya en el siglo IV, nuestro colega Ji Hong usaba para el envenenamiento alimentario y la diarrea grave en China, en pacientes que tenían estos problemas, una sopa de heces recién emitida. Y en el siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados alemanes que estaban en el norte de África y padecían cuadros de disentería muy importantes, observaban cómo los beduinos en el desierto, cuando tenían estas diarreas muy graves, tomaban heces de los camellos. Y ellos, bueno, pues, ante su adversidad, tomaron también estas heces de los camellos y comprobaron que mejoraban su cuadro. Otras potenciales efectos de los probióticos, ya que eran en otro campo, serían intolerancia a la lactosa. Está claro que este es un campo se puede usar. Las leches, muchos probióticos son capaces de producir beta-galactosidadas, por tanto, producir estas lactasas que acabamos de destruir a la lactosa. Puede tener cierto papel en la encefalopatía hepática, en la pancreatitis, y también hoy en día sabe que puede tener su papel, aunque esto todavía está en investigación, en los pacientes con obesidad. La microbiota del obeso es muy distinta a la microbiota del paciente sano. Los pacientes que han nacido, los niños que nacen por cesárea, tienen mayor progresión a la obesidad por ese cambio de la microbiota que van a tener. Y estos pacientes pueden evolucionar a larga a una esteatopatitis no alcohólica, y parece que la microbiota de alguna manera tiene que ver en este cuadro, y aquí podría caber el uso de los probióticos. Ya para cuando había otros campos ya muy heterogéneos, como la salud oral, en fin, este descubrimiento de este nuevo probiótico, el Streptococcus dentisani, en la prevención de la alergia no comprobada. Se pensaba que podía utilizarse a la prevención de la dermatitis atópica, no comprobada, en la prevención del cáncer, cáncer de mama, cáncer de colon. Todavía esto no hay mucha evidencia al respecto. Para la prevención de la patología alérgica, los datos son contradictorios. No hay evidencia de la alergia establecida. Pudiera tener algún efecto en la prevención del eczema atópico. Algunos estudios lo encuentran, pero en otros metaanálisis no encuentran tampoco efectos a este nivel. Con respecto al parto por cesárea, hay algunos estudios de la doctora Domínguez, donde hablan de que estos pacientes al nacer le hacen unos minutos antes de nacer, cogen secreciones a nivel vaginal y se las impregnan la boca, los ojos y la piel. Entonces, esto es un estudio, digamos, todavía mucha controversia para que el niño adquiera su microbiota que le correspondería haber adquirido por el canal vaginal a través de estos medios que estoy comentando. Hay muchos otros campos como la mastitis, la fibrosis quística. En nuestro medio nosotros usamos probióticos de una forma sistemática en los niños con pacientes con fibrosis quística, la infección respiratoria, en las infecciones del tracto urinaria y las vaginales, la vulvovaginitis recidivante. Se usan en estos pacientes, pues, cremas, óvulos, supositorios, etc. Incluso en personas adultas se están haciendo por último ya trasplantes de microbiota vaginal. Con respecto a las mastitis, ya saben que comúnmente las madres que tienen una mastitis frecuentemente lo que hacen es poner su propia leche en el pezón. Este es un estudio hecho por el doctor Juan Manuel Rodríguez de Madrid, donde demuestra que el uso de probióticos, esta cepa, el salivario, el gaser y el fermento, durante 4 semanas mejoraban el recuento bacteriano, el dolor y la recurrencia de mastitis comparada con antibióticos. Y por último, este es un campo nuevo, que es el campo de los psicobióticos. Recordemos que hay una interrelación muy clara entre el cerebro e interconexiones. Hay muchas patologías, sabemos que hay una disbiosis, no sabemos si es causa o como consecuencia, como el autismo, la depresión o la ansiedad. En estas personas hay un estado proinflamatorio, aumento de la permeabilidad intestinal y hay una determinada cepa de lactobacillus y bifidobacterias que son productoras de componentes neuroactivos,
como el GABA, que disminuye la ansiedad y la depresión, como la acetilcolina, que puede influir en el aprendizaje y la memoria, y como el triptófano, que es precursor de la serotonina y puede disminuir la presión. Esto es un campo muy abierto hoy en día y en los próximos años veremos más investigación al respecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis, por la excelente revisión, al igual que la de Mónica.